con este módulo que sería en concreto fisiología visual. Entonces ya vimos que los estímulos que llegan al ojo a través de un sistema óptico que está, como lo hemos observado en los pacientes semétropes, bien calibrado, y a los que no somos semétropes pues se calibra bien con unos lentes. Esa imagen llega a la retina. En la retina se desencadena el estímulo visual. Esa imagen es procesada y después llevada a través de la vía óptica hacia la corteza cerebral, donde tiene un procesamiento final, inicialmente en el área primaria y posteriormente en el área de asociación, donde determinamos qué y cómo de los objetos y de las cosas que tenemos en el entorno. La retina es uno de los tejidos que probablemente sea uno de los tejidos más complejos del organismo, dado que en un grosor de alrededor de entre 500 y 900 micras reúne una gran cantidad de células neuronales, células de soporte que se encargan de procesar la información que penetra en imágenes a través del sistema óptico del ojo. Y bueno, aquí pueden observar una foto clínica de una retina de un humano convencional, en donde podemos observar obviamente una papila, que aquí es donde yo les digo que confluyen todos los axones de las células ganglionares de toda la retina, de toda la periferia retiniana. Aquí vienen a confluir, es el cable literalmente que lleva la información hacia el sistema nervioso central. A la papila, para que lo vayan ya sabiendo, se le evalúan sus bordes, su coloración. La coloración es amarillo-naranja. Los bordes deben estar bien definidos, no deben de verse borrosos. El tamaño, que suele ser de alrededor de 1500 micras, por lo que es lo mismo 1.5 milímetros. El anillo neuroretiniano, que era lo que vimos en la imagen de ayer del glaucoma. El anillo neuroretiniano es este pedacito que se ve de aquí a acá. Es precisamente anillo que hay de aquí a acá, ¿sí? Eso representa, ese pedacito de carne que hay ahí, representan los axoncitos de las células ganglionares. Por lo tanto, ustedes van a entender, vamos a aprovechar y es esta imagen, ustedes van a entender que si hay una presión intraocular alta, los puntos más débiles de la pared ocular son la papila, donde está la lámina cribosa, donde hay una salida de axones, la inserción de los músculos extraoculares, ahí también la pared ocular es muy delgada, y el limbo esclerocorneal, la porción en donde la esclera se transforma en córnea o viceversa, ¿no? Esos son los puntos más débiles de la pared ocular. Bueno, pues si aquí ejercen la presión, ¿sí? Si la presión aumenta en el ojo y aquí hay algo que está comprimiendo de manera constante, vamos a empezar a perder anillo neuroretiniano de manera progresiva. Y si entienden que en general las fibras centrales son las que llevan la información de la periferia, podrán entender por qué, si dejamos que esta presión progrese en el nervio como en la papila, vamos a tener una pérdida o un deterioro del campo visual periférico. Lo último que se termina por afectar en un paciente con glaucoma es la visión central. Pero si ustedes siguen presionando, acaban el anillo neuroretiniano, van a perder las fibras tanto de la periferia como del centro de la visión. Entonces, aparte también se debe de evaluar una excavación fisiológica, que es como un huequito que deja el anillo neuroretiniano en el centro, y la emergencia de los vasos, que es la arteria y la vena central de la retina, que se ramifican en arterias, en sector temporal superior, temporal superior, temporal inferior, nasal superior y nasal inferior. ¿De acuerdo? Esta zona que ustedes ven entre las arcadas temporal superior y temporal inferior, toda esta zona es la mácula clínica, ¿sí? Aquí empieza, o digamos, está concentrada el área de mejor visión, en donde empezamos a entender los detalles de las cosas.
Y esta zona que ustedes ven aquí, que es como, si se fijan, un relieve, un montículo que sube y luego vuelve a deprimirse, baja, llega al centro, esto que está aquí lo conocemos como fóvea. Es el punto de máxima discriminación visual. Ahí es donde ustedes, con esto, ustedes pueden seguir una línea de texto, pueden ensartar una aguja. Bueno, ahora ya nadie se observa, pero pueden ensartar una aguja, pueden operar con esta parte de aquí. Si ustedes ven que están haciendo cuando cortan ahí un tejido ahí en la cirugía, bueno, con esto es como que lo hacen, es el punto de máxima discriminación visual. Aquí es donde se concentra la mayor cantidad de conos que hay en la retina, que como les había yo explicado, son unas células elite que se encargan del procesamiento de los detalles y de la visión a color. Entonces, en latín, la retina quiere decir red, y es un tejido sensible a la luz, altamente especializado, ¿sí? Los estímulos, lo que hace la retina es que, bueno, los estímulos visuales los transforman en fenómenos químicos y eléctricos, y esos fenómenos químicos y eléctricos los convierten en impulsos nerviosos que son llevados al sistema nervioso central. Está conformada por fotorreceptores, neuronas de conexión e integración y células de soporte o glía. Entonces aquí vemos un esquema de la representación un esquema representativo de cómo está estructurada una retina. Si se fijan, se hagan de cuenta que cortamos un pedacito de retina, acá por acá está el cristalino, todo esto es el humor vítreo, ¿sí? Acá está la córnea y aquí por aquí entra el rayo de luz. Y lejos de que pensaría uno que, bueno, entra el rayo de luz y lo primero que contacta son los conos y los bastones, no sucede así. Lo primero que contacta es la membrana limitante interna, que es una superficie más interna, digamos, del ojito, la membrana limitante. Y la retina es transparente, o más bien, yo que la he visto desprendida, a mí se me figura, los libros dicen que es transparente, a mí me da la impresión de que es más bien un poco translúcida, ¿sí? Transparente a mí se me figura como un acetato, ¿no? Y cuando ustedes la ven desprendida se ve como translúcida. La idea de esto es que, bueno, esa translucidez permite que la luz atraviese todas las capas de la retina y toque, la luz o la imagen, toque o active la fototransducción a nivel de los conos y los bastones. Los conos y los bastones descansan sobre un tapetito de células pigmentadas, conocidas como epitelio pigmentario de la retina. Ese epitelio pigmentario de la retina soporta los segmentos externos de los fotorreceptores, los disquitos a los que el doctor hacía referencia el día de ayer. Ese soporte que da el epitelio pigmentario de la retina es para nutrir y metabolizar todos los desechos que se producen a nivel del metabolismo que tienen los fotorreceptores. Los fotorreceptores tienen un alto consumo de oxígeno, probablemente sean las células que más oxígeno, una de las células que más oxígeno se consume en el cuerpo. Obviamente la retina es muy pequeña, es muy chiquita, entonces no podemos decir que es el tejido que consume más oxígeno, pero si lo vemos por área o por área o por proporción, consume grandes cantidades de oxígeno, ¿sí? Y por lo mismo también está sujeto a mucho estrés oxidativo. Tenemos estrés oxidativo aquí porque procesan, se hagan de cuenta pues como una computadora, como el cerebro está todo el tiempo procesando información, y además está sujeto a la radiación ultravioleta que le llega del entorno. Entonces la retina tiene un alto índice de estrés oxidativo y por lo mismo está sujeto a los embates del estrés oxidativo, y por lo mismo hay ciertas enfermedades que ocasionan un deterioro de la retina por esta situación, particularmente la degeneración macular relacionada. Bueno, entonces este tapetito cumple funciones metabólicas de soporte y de nutrición. Estos fotorreceptores están a su vez interconectados con otras células que transmiten información entre los fotorreceptores o filtran la información que reciben varios fotorreceptores, que son las células horizontales.
pueden regular, estas células horizontales pueden regular los impulsos o suprimir o inhibir ciertos impulsos que se generen en ciertos fotorreceptores. Es decir, dejan pasar cierta información y hay otra información que la suprimen y la dejan limitada. Hay otras células, como por ejemplo las células bipolares y las células ganglionares, que se encargan de recibir la información de varios fotorreceptores, información que ya fue muy inhibida por las células horizontales, ¿sí? Y esta información, bueno, la transmiten, por ejemplo, a las células ganglionares. Aquí, por ejemplo, vemos que las células ganglionares y las células bipolares son neuronas donde las señales de los conos y los bastones ya han sido integradas. Y también tenemos pues otras células que se denominan amácrinas, que bueno, pues, se encargan igualmente de este procesamiento de la información. Entonces, como ustedes pueden ver, el impulso llega, atraviesa toda la retina, pega en los fotorreceptores, aquí se inicia la fototransducción, aquí se inicia también, aquí tiene lugar el ciclo visual en el epitelio pigmentario de la retina, y después toda esa información regresa a través de toda esta red para llegar a las células ganglionares, y aquí están los axoncitos. Toda esta capa es la capa de fibras nerviosas. Los axoncitos llevan toda esta información hacia el nervio óptico, que vamos a poner que se localiza acá, y ahí se concentra y es llevada al sistema nervioso. Observen cómo los conos están resaltados como células que se encargan de la visión al color, y los bastones de la visión monocromático o la visión en penumbra, ¿sí? En la retina hay algo que se conoce como convergencia, que es la manera en la que la información se va concentrando progresivamente en menos células. Por ejemplo, aquí tenemos 3 bastones que se conectan con 2 células bipolares, y estas 2 células bipolares se conectan a su vez con una célula ganglionar. Entonces, y aparte, si aquí tenemos las células horizontales, la información se va filtrando progresivamente, se va concentrando y es llevada hacia el nervio óptico. Esta es una fotografía de un microscopio electrónico, en donde bueno, vemos cómo los fotorreceptores, los conos y los bastones tienen su porción externa embebida en lo que sería el epitelio pigmentario de la retina. Debajo del epitelio pigmentario de la retina se encuentra una capa que conocemos como coroides. La coroides es altamente vascularizada, está altamente vascularizada y pigmentada, al igual que el epitelio pigmentario de la retina, y se encarga de nutrir el microentorno celular que hay entre los conos, entre el epitelio pigmentario y entre la coroides. ¿Qué pasó, doctor? En la diapositiva anterior de lo que nos enseñaba de los bastones, ¿es regla que se usen 3 bastones a 2 células bipolares y luego al nervio? Normalmente sí, pero por ejemplo en la fobia los puntos de discriminación son tan precisos que, por ejemplo, en la fobia tienes puros conos. Y por ejemplo en la fobia un cono se conecta con una célula bipolar, y esa célula bipolar se conecta con la célula ganglionar. Ahí, por ejemplo, esto aplica muy bien para la periferia, porque sería mucha información la que manejaría. Pero en el centro de la visión tienes que tener así un píxel por cada cosa y es más preciso. O sea, necesitas que la información se transfiera de una sola manera. Es variable, ¿no? A grandes rasgos, esa es una representación, por ejemplo, de los bastones. Que los bastones son como los obreros ahí de la máquina. Ahora le trabajen y lleguenle. Y los conos no, los conos tienen en la fobia tienen una sola conexión para las células ganglionares, ¿no? ¿Por qué creen que el pigmento, por qué creen que haya pigmento en el ojo? Para evitar que se refleje la luz, ¿no? ¿Perdón? Para evitar que se refleje la luz. Exactamente. El pigmento lo que hace es absorber la dispersión de la luz, y de esta manera se pueden generar imágenes nítidas, ¿de acuerdo? Por eso es que hay pigmento en el ojo. ¿Y quiénes son la representación más clara de que el pigmento es necesario dentro del ojo? ¿Qué enfermedad? El albinismo. El albinismo. El albinismo de los pacientes albinos siempre andan así, porque la luz les deslumbra mucho. No tienen pigmento en el iris, no tienen pigmento en la coroides, no tienen pigmento en el epitelio pigmentario. Cuando entra una imagen, se dispersa toda, y entonces por más penumbra que haya, bueno, en la noche a lo mejor pueden ver un poquito,
poquito, pero las luces también les molestan en la noche, ¿no? Entonces el pigmento es muy importante dentro del ojo. Y bueno, aquí tenemos una representación de lo que sería los fotorreceptores como tal, la estructura de los fotorreceptores, en donde a grandes rasgos podemos identificar un segmento externo, que son estos de aquí, donde están los famosos disquitos estos, que en el caso de los conos son plegamientos propios de la membrana plasmática. Esos disquitos, como vamos a ver ahorita, son los que se encargan de activar la fototransducción. Aparte hay un cilio conector que se encarga precisamente de entablar una relación entre el segmento interno y el segmento externo del fotorreceptor. Segmento interno tiene una gran cantidad de mitocondrias porque las células tienen una tasa de metabolismo, como les había platicado, muy alta. Además van a tener, pues, obviamente, un núcleo y un cuerpo, una porción sináptica que es la que se enlace con el resto de las células para conectarse, ¿no? Y entonces aquí vemos la dirección de la luz. El segmento externo está adosado o embebido dentro del epitelio pigmentario de la luz. Y bueno, la diferencia de forma, bueno, los famosos conos y que serían los bastones. Entonces aquí vemos otra representación de lo que sería un bastón, un cono. Aquí vemos cómo tiene un segmento externo, un cilio conector, un segmento interno con sus mitocondrias chiquitas, luego tiene, bueno, una extensión con el cuerpo celular y su núcleo y sus axoncitos, porque los fotorreceptores también tienen sus axoncitos que tienen una porción terminal sináptica, ¿sí? Si nosotros tomamos un cachito de ese segmento externo y lo vemos al microscopio, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en el caso de los bastones, hay plegamientos de la membrana que representan estos disquitos. En estos disquitos se van a encontrar ciertas estructuras que son las encargadas de desencadenar la fototransducción. Si cortamos un pedacito de este disquito, nos vamos a encontrar estas estructuras. Primero, bueno, la membrana plasmática, y nos vamos a encontrar con lo que sería la rodopsina en el caso de los bastones, ¿sí? Hay ciertas opsinas especiales, sensibles a cada longitud de onda de color rojo, verde y azul para el caso de los conos, pero para fines prácticos funcionan de la misma manera. La rodopsina está formada por una proteína que es la opsina, y por el retinal, ¿sí? Y tiene un componente extracelular, un componente intracelular, y este componente intracelular está enlazado a una proteína G, que una vez activada es la que se va a encargar del desencadenar la cascada de eventos intracelulares que van a permitir el cierre de los canales de potasio, la apertura de los canales del sodio y la hiperpolarización de la célula del cono o del bastón. Normalmente, ¿qué sucede en una célula nerviosa cuando se excita, se estimula? Se despolariza. Bueno, en las células, en los conos y en los bastones no ocurre así. En lugar de despolarizarse, se hiperpolariza, ¿sí? Y entonces esa hiperpolarización permite la liberación de neurotransmisores. Aquí podemos ver también una representación artística de lo que sería la rodopsina, que está embebida en la membrana plasmática de los discos, que los discos también están formados por la membrana plasmática, y aquí viene pues el rayo de luz que tiene una cierta longitud de onda que estimula a la rodopsina, o en este caso a las opsinas de color, y en este caso, bueno, pues se desencadena toda la serie de eventos. Entonces aquí vemos ahora ya, vamos otra vez a repasar el bastoncito, vemos los disquitos, en los discos hay moléculas de rodopsina, y bueno, cuando viene un fotón o un estímulo de luz, lo que pasa es que hay unos cambios conformacionales en el retinal que ustedes van a poder leer ahí en el
Guyton y que van a decir, bueno, todo ese rollo, que bueno, ustedes eso lo deben de saber porque tienen que entender que son procesos a través de los cuales se concluye el ciclo visual. Entonces el 11-cis retinal, primero tenemos el retinal que luego sufre cambios conformacionales a 11-cis retinal. Ocurre posteriormente un blanqueamiento en donde hay una separación del retinal, del 11-cis retinal, hay una separación del retinal de la opsina, y esto ya posteriormente va a permitir que haya un cambio conformacional de opsina de 11 transretinal se queda como 11 transretinal, a través de una enzima se convierte en 11-cis retinal, y tenemos componentes intermediarios de este procesamiento de la vitamina A dentro del ojo, ¿no? Y la opsina posteriormente se vuelve a juntar con otra 11-cis retinal y se vuelve a ensamblar rodopsina, que se vuelve a enlazar a la membrana plasmática. ¿Para qué todo este rollo? Para que se active una proteína G intracelular que va a desencadenar los eventos que les he comentado, que terminan en la hiperpolarización de la célula. Y pues aquí vemos todos los cambios conformacionales que puede tener el retinal, tanto en el epitelio pigmentario de la retina como en el segmento externo de los fotorreceptores. El epitelio pigmentario de la retina cumple una función fundamental en el procesamiento del retinal, porque se encarga de tomarlo, procesarlo y volverlo a dejar listo para que se vuelva a unir con otra proteína, con otra opsina, y entonces que se vuelva a integrar a los disquitos de las membranas, ¿no? Entonces, cuando esto falla en el epitelio pigmentario de la retina, se empieza a acumular basura celular. El epitelio pigmentario de la retina dice, no, ya llega un momento que dice, no, yo ya me encargué mucho tiempo de estar limpiando todo este basurero y de estar procesando, ya lo voy dejando. Y esos componentes del retinal y todo eso se van acumulando y generan también procesos de inflamación en la degeneración macular relacionada a la edad. Entonces, en la degeneración macular relacionada a la edad tenemos estrés oxidativo derivado de tanto metabolismo. Tenemos también acúmulos celulares, basura celular, y tenemos también radiación ultravioleta. Pues todos esos componentes generan un microambiente de inflamación que termina dando las manifestaciones de la degeneración macular, que algún día tendremos la oportunidad de verla, que es una de las patologías que está pegándole mucho ahora a los viejitos y los puede dejar ciegos, ¿no? Entonces, el ciclo visual comprende todo el procesamiento que tiene el retinal, tanto en los segmentos externos de los fotorreceptores como en el epitelio pigmentario. ¿En la oscuridad cómo sería? Más que nada aquí depende qué tipo de célula es la que se activa en la oscuridad, ¿no? Los conos se activan en la luz y en la visión fina. Los bastones son los que se activan en la penumbra, ¿no? Entonces, bueno, funciona de la misma manera, nada más que depende de la iluminación que tengas, es la cantidad de células o la población de células que se activa. Y entonces, bueno, aquí volvemos a tener la situación de la fototransducción. Tenemos una rodopsina que con la luz tiene cambios conformacionales a vatorrodopsina, lumirrodopsina, que si se fijan esto ocurre en nanosegundos, microsegundos, se convierte en metarrodopsina 1 y se convierte en metarrodopsina 2 también en milisegundos y en segundos. Esta rodopsina, bueno, puede ya después descomponerse y generar un 11 transretinal y bueno, se desprende la porción opsina y se desprende la porción del retinal para que el todo transretinal a través de isomerasas se pueda convertir en todo transretinol o en 11-cis retinal en el epitelio pigmentario. La opsina se separa, pero obviamente después vuelven a unirse para formar rodopsina, integrarse a los disquitos y otra vez tener todo este ciclo, ¿no? Pero lo fundamental de esta situación
es que, bueno, ese es el procesamiento que tiene el sustrato de la rodopsina, ¿no? Que se separa en opsina y en el retinal, que el retinal es recogido por el epitelio pigmentario para procesarlo y volver a integrar otra opsina, volver a integrarlo a los disquitos y que vuelva a funcionar el sistema. Pero lo fundamental es que la rodopsina, a través de la luz y ese proceso de descomposición que tiene, activa una proteína G que desencadena una serie de eventos dentro de la célula que termina activando también una fosfodiesterasa y la presencia de la disminución de los niveles de GMP cíclico, que como aquí bien ustedes pueden leer, dice que cierra los canales de sodio que normalmente están de manera abierta y esto ocasiona que la célula se hiperpolarice, ¿sí? Porque no hay un flujo adecuado de iones a través de la membrana celular. Al haber una hiperpolarización, bueno, pues entonces se genera la activación del fotorreceptor y de esta manera se genera la primera parte del estímulo visual y por lo tanto se empieza a generar el procesamiento visual de los estímulos que recibimos del entorno, ¿sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos esto sería en lo que consiste la fototransducción y obviamente también hay un proceso reversible de esta situación. O sea, una vez que deja de haber el estímulo, se vuelve a activar otra vez el 5-GMP cíclico, se desactiva la fosfodiesterasa, la proteína G se desactiva, se vuelven a abrir los canales de sodio y la célula se vuelve a polarizar, pero a niveles un poquito normales, ¿no? A los niveles que normalmente se manejan en ese tipo de células. Bueno, doctores, ¿alguna duda, alguna pregunta?